Radio Sucesos 101.7 FM presenta su noticiero Sucesos con Milton Pérez y Verónica Larrea. Un periodismo libre para una democracia plena. Los hechos y las opiniones de los sucesos que marcan nuestro tiempo. Ayer la Asamblea Nacional archivó en primer debate este proyecto económico urgente para mejorar, la mejora recaudatoria, había dicho el gobierno, a través del combate al lavado de activos, por romper el principio de unidad de materia y porque a criterio de varios legisladores este proyecto de ley tenía un tufo a persecución y era puramente recaudatorio. El sector oficialista, representado en la bancada de ADN, se quedó solo frente al planteamiento que hizo Jorge Peñafiel de Construye. Justamente él planteó el archivo de este proyecto. Nos va a comentar por qué. Esto tuvo el apoyo de 84 asambleístas de distintas bancadas, de RC, Partido Social Cristiano, Independientes, Pachacuti y demás. ¿Por qué no aprobar este proyecto? Y la pregunta es, ¿se puede archivar en primer debate un proyecto económico urgente? Bienvenido al asambleísta Jorge Peñafiel, gracias por estar con nosotros. Y bueno, ¿qué pasó ayer, asambleísta? Querida Verónica, muy buenos días. Un saludo a toda la audiencia, a toda la gente que escucha y mira Radio Sucesos. Para mí es un gusto estar aquí. Bueno, lo sucedido el día de ayer es solamente, creo, un resultado de la improvisación y la intención del gobierno nacional de seguir recaudando más impuestos. Si bien el título de la ley dice ley que lucha contra el lavado de activos, lo cierto y lo verdadero es que este proyecto solamente tenía dos temas. Ujú. Uno, la creación de un impuesto a la compraventa de vehículos usados y por otro lado, el otorgamiento exagerado, yo diría abrupto, de las facultades de la UAFE para perseguir y para controlar los recursos a vista y más bien dicho a voluntad única del presidente de la República. Esos dos son los únicos elementos que se consolidaban verdaderamente en la ley. De ella hablaba así muy superficialmente sobre el tema de las criptomonedas y sobre el tema de las sociedades anónimas deportivas. Así es. No obstante, simplemente las estaba caracterizando, las estaba conceptualizando, más no las estaba regulando. Bueno, nuestra posición fue muy clara desde el principio, desde cuando llegó la misma ley. Nosotros no vamos a apoyar más impuestos. Construye y este legislador no va a apoyar la creación de más impuestos. Tras que no hay luz, no hay seguridad, no hay empleo, vivimos en la desesperanza, el gobierno nacional nos da la única medida que se le puede ocurrir, que es la creación de más impuestos. Han dicho que estos impuestos son graduales, que no son para todos. Bueno, ok, pero díganos qué tiene que ver eso con el lavado de activos. Justo eso iba a preguntar, ¿cómo va a combatir el lavado de activos, ¿no? No es posible combatir el lavado de activos si no se investiga el origen de los fondos con los cuales se realizan las transacciones. Esta ley no tenía nada que ver con el tema del origen de los fondos. ¿Dónde está, por ejemplo, el trabajo de la UAFE en relación a la incautación o al menos búsqueda e identificación de los recursos provenientes del narcotráfico, por ejemplo, del crimen organizado? ¿Dónde está el trabajo del Ejecutivo en búsqueda de esos recursos? Lo que quiere es chantarle a la ciudadanía, a la señora, al señor que vende un vehículo usado o que lo compra, o al joven o al adulto estudiante o al profesional que vende su vehículo para comprarse otro. Señor presidente, no estamos en una posición en este momento de pagar más impuestos. Compréndalo de una vez. Ya no más impuestos para pagar las campañas de TikTok y la pauta en redes sociales del presidente de la República. Esa razón y esos intereses recaudatorios son los que la ciudadanía está rechazando. Ahora, si a mí me dicen un proyecto de ley que se pretende fortalecer la UAFE, yo diría, bueno, es algo positivo porque se necesita fortalecer a la UAFE. Sí, pero no es fortalecer lo que quería. Le voy a decir qué es lo que quería. El proyecto de ley lo que pretendía era que la UAFE tenga la capacidad, y escúcheseme bien, la capacidad de proveer, decía el proyecto Ujú. textualmente, proveer a la fiscalía y proveer a la justicia en general con la información supuesta para dar inicio a los procesos
de penales. Y además se estaba entregando una facultad omnímoda por sobre cualquier juez y cualquier instancia jurisdiccional de congelar las cuentas de la gente. Así como le congelan cuando tiene una coactiva, o así cuando le congelan cuando tiene una sentencia ejecutoriada, o así cuando le congelan las cooperativas, le congelan los bancos, le congelan los acreedores legales, así iban a ponerle a la UAFE a perseguir a la gente. Ese tipo de medidas, no solamente que son antijurídicas, ni siquiera voy a meterme en el tema jurídico, sino que van en contra del interés de la gente, perdóneme, la gente necesita solventar el día a día, ya no puede, llega con las justas a fin de mes, si es que llega, y si no, a endeudarse, y tras de eso quieren establecerle más impuestos, y además pretender congelarle las cuentas con la UAFE. Perdóneme, basta ya. Nosotros dijimos desde el día uno, a mí no me interesa y no nos interesa quién nos apoya o quién no, pero nosotros vamos a plantear la negativa y el archivo. Y ahí viene respecto de su pregunta, querida Verónica. ¿Se Así, ¿se puede? puede archivar en primer debate? ¿Se puede o no se puede? Claro que se puede. Ayer se dio un debate precisamente sobre ese punto. Yo anticipado de que iba a haber objeciones, porque hay algunos asambleístas que no son acuciosos, no leen la Constitución. Yo fundamenté mi moción en el artículo 140 de la Constitución, que dice que los proyectos económicos urgentes llevarán el trámite ordinario, excepto por los plazos, es decir, se acortan los Ujú. plazos, pero el trámite es el mismo. Pues resulta que ayer decían que era un trámite extraordinario, la gente de ADN y la señora presidenta Natalie Farinango de la comisión Claro. decía eso. Y yo le dije al final, le dije, señora, quien tiene que leer la Constitución pareciera que es usted. Es del artículo 140 en mi fundamento. Y el artículo 140 de la Constitución dice que los trámites que se debe llevar a cabo para los económicas urgentes debe ser el ordinario. Y el ordinario perfectamente permite archivar en primer debate los proyectos de ley ordinarios y también los proyectos de ley que vengan con la característica de económicos urgentes. Importante, 7:56, dialogamos con el asambleísta de Construye, Jorge Peñafiel, sobre, bueno, lo ocurrido ayer en la asamblea que archivó, negó y archivó este proyecto urgente del presidente Noboa. Algo que me llamó la atención que dijo el asambleísta social cristiano Vicente Tayano, quien es jefe también de la bancada social cristiana, es que este proyecto tiene un tufo de persecución. No dijo contra quién o quiénes, pero usted cómo ve eso que mencionaba Tayano. Yo creo que la persecución era a la gente común y corriente, mi querida Verónica, porque otorgarle estas cualidades, estas facultades extraordinarias a la UAFE, que si bien hubiera sido importante hacerlo, pero no contra los ciudadanos, sino contra el crimen organizado, para buscar en ellos los recursos precisamente ilícitos que tiene la economía criminal, se le estaba otorgando facultades jurisdiccionales por encima de lo que la lógica jurídica y la lógica constitucional establecen. Una entidad administrativa como la UAFE no puede estar, no se le puede otorgar facultades que vayan en contra de las facultades propias de la justicia, porque Ujú. si no, entonces está pretendiendo sustituir a los jueces para poner gente decidida y designada por el presidente, que es lo que es la UAFE. Más allá de eso, repito, lo que estaban haciendo era estableciendo un sistema de persecución para poder congelar ¿Y no cuentas. había opciones de mejorar el proyecto y no coger y negarlo y Ya archivarlo? se presentaron todas las observaciones posibles y la señora presidenta de la comisión decidió no acogerlas. O sea, ya estábamos viendo que lo único que querían era utilizar este proyecto con objetivos electorales, llamándole antilavado, O antipillos. o antipillos o ante lo que sea. Lo que querían era básicamente recaudar más impuestos y tener armas para la posible o potencial persecución de A o B persona a decisión unilateral del presidente, ¿no? Bueno, eso respecto a esta ley llamada Antipillos, que fue negada, archivada. Otro proyecto de ley que envió el Ejecutivo, este llamado Ley para el Alivio Financiero y el Fortalecimiento Económico de las Generaciones en el Ecuador. Quizás bueno, aún sigue con vida, ya se está preparando el informe para segundo debate, pero esta propuesta también ha tenido algunas observaciones y críticas. ¿Cuál es su criterio respecto a este proyecto del presidente? A ver, todo esfuerzo
Mire qué diferencia, ¿no? El otro Ujú. proyecto fue archivado porque iba a pretender cobrarle impuestos a la gente. Este proyecto tuvo el trámite normal y se dio paso. ¿Por qué? Porque pretende ahí sí de alguna manera mejorar las condiciones económicas de la ciudadanía, aliviarle de alguna manera el bolsillo. Este proyecto establece muchas cosas buenas. Yo creo personalmente que tiene algo o un componente muy positivo respecto de la condonación de créditos de deudas relacionadas a la educación, porque hay unas coactivas que se están Así llevando es. a cabo, etcétera, etcétera, sobre todo para médicos posgradistas que están en una situación calamitosa, realmente calamitosa. Les cobran por un lado y les cobran por el otro lado, porque por un lado le cobra el Estado y por otro lado le cobran las universidades. Es bárbaro, las sufren completamente. Tras eso tienen que tener guardias de 24 horas, o sea, es una cosa bárbara. En fin, tiene cosas buenas como el alivio Ujú. financiero para ese tipo de personas, que después de que el Estado no ha pagado las becas, les están cobrando a ellos, ¿no? En fin. em, pero hay un par de elementos que también hay que mencionar y que ya los presentamos nosotros como bancada y yo como legislador, les presentamos como observaciones. No va de acuerdo a la lógica económica del país. Por ejemplo, le voy a poner el ejemplo. Se está planteando en este momento que el Ecuador requiere inversión extranjera de manera masiva y total. Pues le informo que le está desincentivando a la inversión extranjera en relación a la minería. Legal, valga la aclaración. Ujú. ¿Por qué? Porque les está eliminando la posibilidad del pago del IVA, porque actualmente las mineras no pagan, se les devuelve el IVA después de un proceso contable tributario que realizan entre la empresa y el SRI. Y eso incentiva la inversión extranjera. De hecho, han venido varias inversiones mineras legales al país. Ninguno de los países de la región tiene IVA y por tanto el Ecuador debía tener las mismas condiciones para competir a nivel internacional para la inversión extranjera. Eso se le está eliminando y se le está planteando que pague el IVA. Es decir, le quitan competitividad a nivel internacional. Y otro tema respecto a la contratación obligatoria de un trabajador de la tercera edad por cada 50 trabajadores de las industrias. Ahí, nuevamente, no es por el tema de las personas de la tercera edad, nosotros estamos con ellos sin duda, pero tiene que tener una lógica económica esto, una lógica productiva, porque actualmente las industrias no están creciendo. Entonces, si le ponen una medida de este tipo obligatoria, lo que van a hacer es obligarles a las industrias a expulsar, a despedir intempestivamente a un trabajador para que pueda ingresar uno de la tercera edad, generando costos de la salida de los trabajadores, una lógica económica que no va de acuerdo a la lógica productiva y además un potencial perjuicio para el empleo, ¿no? Porque va a haber desempleo, en cambio, en personas menores de 65 años, ¿no? Son temas que todavía hay que ir Sí, puliendo. tienen que estar en el segundo debate. Yo esperaré que lo hagan caso, o sea, yo ya les he dicho y les he planteado por escrito estas observaciones, esperaremos que lo hagan caso. Necesitamos ser competitivos a nivel internacional para la inversión extranjera, por un lado, y por otro lado necesitamos ir bajo las lógicas económicas, digamos, de la industria. No podemos nosotros inventarnos Así leyes es. económicas, ¿no? Esperaremos que para el segundo debate esto se pueda resolver. Yo creo que de alguna manera tendría que tener una viabilidad más o menos ¿Y fecha importante, para ¿no? el segundo debate para este proyecto de ley? No, pero quedan aproximadamente, si no me equivoco, unos 17 o 18 días para resolver Ok. ya el proyecto, es decir, enviarlo para veto. Habrá que ver cómo sale. Yo esperaré que las cosas vayan mucho mejor de lo que han venido pasando, sobre todo con esta otra ley, ¿no? Bien, importante, 8:02 y vamos a tomarnos unos minutos más solo para tratar otro tema final que también es polémico y es este famoso Código de la Niñez que desde hace 6 años sigue congelado porque no llegan a acuerdo el legislativo y de hecho pues se ha pedido más tiempo para que se pueda dialogar, conversar, llegar a acuerdos para este segundo debate de este Código de la Niñez y bueno, también hay una propuesta que usted mencionaba, Jorge, del Movimiento Construye que mencionaba que va a presentar un informe de minoría para proponer algo que también ha tenido muchas críticas respecto a que los menores de edad puedan ser imputados penalmente como adultos cuando cometan delitos graves, algo que, por ejemplo, Pierina Correa le escuchaba hablar sobre esto, dice, no se entiende el tema porque eso podría agravar la situación de estas personas, de estos menores. ¿Cómo vemos de todo en general este proyecto del Código de la Niñez y bueno, esta propuesta que también quiere hacer construir? Querida Verónica, el 60% de las bandas criminales está conformada por menores de edad.
No son datos míos, son datos oficiales y además datos que constan en la prensa actualmente. Lamentablemente, la clase política del Ecuador todavía quiere hacerse de la vista gorda con el tema. Quieren evitar hablar, como sucedió precisamente ya el día martes, quieren evitar tratar, quieren evitar ensuciarse las manos sobre algo que puede significar un debate importante para el país. Seguir en la misma dinámica de que los menores son inimputables, así cometan los delitos que cometan, es una cosa que ya no podemos sostener. Estamos en guerra contra el crimen organizado. Y si no establecemos reglas directas, claras, fuertes en contra de los criminales de este país, nadie nos va a salvar. Nosotros tenemos que salvarnos a nosotros. La propuesta del informe de minoría tiene varias cosas. Bajarle la edad de inimputabilidad para delitos contra la vida. Aclarar muy fehacientemente este tema, ¿no? Los delitos contra la vida son los únicos que nosotros pretendemos cambiarle las condiciones, porque son el asesinato, el sicariato, el homicidio y el femicidio. Son delitos gravísimos. Son los delitos más graves que puede haber, que es contra la vida. La propuesta es de encerrarle, por ejemplo, a los menores No. en los mismos, las mismas cárceles donde están los adultos, porque eso decía, van a salir rematados. Claro, a ver, nuestra propuesta es en varios sentidos. Uno, bajarle la edad de inimputabilidad a los 12 años. Establecerles que si cometen delitos contra la vida sean juzgados como adultos, pero no paguen la pena como adultos. De acuerdo. Ahí viene nuestro análisis. Deben ser sometidos a una cárcel, a un reclusorio de menores, que se llaman centros de reclusión de menores, a estos centros hasta que cumplan 18 años. Pero a los 18 años, cuando ya son adultos, tienen que pasar lamentablemente a un centro Claro. de adultos. Actualmente, mi querida Verónica, no pasa eso, hay que decirle a la gente. Si el menor de edad es sentenciado por un asesinato cuando es menor de edad y le dan una pena de 10 años o de 8 años, que es lo máximo el día de hoy, 8 años máximo, el tiempo que pase más allá de los 18 años Se queda ahí. se queda en el centro, es decir, compartiendo con menores de edad siendo un adulto. Temas que no lo comprendemos realmente, pero suceden. Tenemos que cambiar esa realidad. Estamos planteando, por ejemplo, que se incluya a la reincidencia como un agravante, a formar parte de los grupos de crimen organizado como un agravante, pues. No puede ser que una persona que mate 5 personas tenga el mismo tratamiento de la persona que hurta o que roba, pues. O que mata, por último, mata a uno, por error o negligencia. Aquí hay varias condiciones para el tratamiento de estos casos. Estamos planteando la eliminación de beneficios penitenciarios y judiciales para cualquier delito contra la vida de menores de edad. Entonces, decir que esto es hacerle indiscriminadamente y sin sentido está mal. Nosotros hemos planteado muy claramente los parámetros: delitos contra la vida, inimputabilidad de los 12 años, mejoramiento de las condiciones de los menores de edad en los reclusorios, condiciones de eliminación de beneficios penitenciarios y judiciales para delitos. Ahí sí, y en estos de los beneficios sí estamos incluyendo el secuestro y la extorsión. Basta ya de los beneficios, de la desjudicialización, de la terminación anticipada de los juicios, de la negociación que pueden hacer con los menores de edad. Se acabó. Secuestro, extorsión y crímenes contra la vida a ser juzgados, sea como sea, por un juez con una responsabilidad clara, que el menor entienda que también cometer delitos de este tipo son graves para la ciudadanía y la sociedad en general. Bueno, importante aclarar este tema que también no está exento de polémica y bueno, veremos cuándo se da el segundo debate de este proyecto del Código de la Niñez que está congelado, como mencionamos, desde hace 6 años y que no ha habido todavía acuerdos en el legislativo. 8 y 7, yo quiero agradecer a Jorge Peñafiel por esta entrevista, tratado algunos temas importantes de la coyuntura legislativa, los dos proyectos de ley que vio el presidente, el uno el alivio financiero, que como mencionamos aún sigue con vida, y el otro que fue negado y archivado ayer, la ley antipillos, y que también era como económica urgente, que bueno, ya no está viva. Gracias, asambleísta, por estar con nosotros. Para mí es un gusto, mi querida Verónica, es un placer estar aquí contigo. Un buen día a toda la audiencia. Un buen día también, amigos. 8 y 8 a comerciales. Volvemos enseguida con más entrevistas. Estaremos al regresar con Iván Duque, expresidente de Colombia. Vamos a hablar del panorama electoral y político en el Ecuador y también con el ministro de Gobierno, José de la Gasca.